Muchísimas gracias, profesor William. Buenas noches y un cordial saludo. Mis más altas seguridades de estima y consideración a los colegas y televidentes que nos ven por las diferentes redes sociales del Colegio de Abogados. Para mí es un placer y un honor estar por acá. Muy agradecido con la Comisión de contra la corrupción y la impunidad del Colegio de Abogados y bueno, engalanado aquí también como miembro de la Comisión de Derecho Municipal para hablar sobre esos temas. Eh, no fui muy creativo con el título de mi presentación. Me apegué a lo que me dijo la señora subcoordinadora de la Comisión de contra la corrupción imponía el Colegio de Abogados y me dijo, pues hablemos de corrupción en el ámbito municipal. Y quisiera eh, rápidamente iniciar pues con esta pregunta. ¿Cómo erradicar esta lacra de nuestros gobiernos locales? Y para responder esta pregunta, quisiera iniciar con otra gran pregunta que conlleva la respuesta y que nos permite iniciar con esta exposición. ¿Es acaso el sector público uno de los terrenos más fértiles para la germinación de las prácticas más corruptas? Puesto que pocas actividades económicas crean mayores tentaciones y ofrecen más oportunidades a la corrupción que las actividades relacionadas con el Estado. Y es que aquí precisa decir de que la corrupción no lo podemos ver como un evento aislado o como un hecho aislado, como una isla donde podemos tener el control sobre ello. Es un fenómeno lamentablemente transversal a la sociedad en sí, que si no atacamos y tratamos otros temas conexos a la corrupción siempre va a estar en nuestras organizaciones, en este caso locales. Puntualmente en el tema de las municipalidades tenemos un fenómeno de bajos salarios de nuestros funcionarios municipales, que aquí no quisiera entrar en un debate epistolar de la escala de valores y principios que como funcionarios o personas debe tener el individuo a la hora de acceder a la noble función pública y el juramento constitucional de servir y no servirnos, pero sí es una realidad el tema de los bajos salarios en contraposición a altas cargas de trabajo, a altas cargas de responsabilidad y una exposición muy grande al error. Obviamente, un salario que no es justo conforme a las cargas de trabajo que tiene el funcionario puede dar mella a que esta situación de la corrupción sea tierra fértil en esos temas. Debilidades en el sistema de control interno, por supuesto. Cómo fugas del sistema pueden ocasionar que la corrupción pueda este, ser más activa en esos escenarios, la impunidad y el exceso de la regulación y los procedimientos donde la corrupción convive de forma muy cómoda. En mi experiencia, ¿qué actividades son más fértiles, verdad, en las municipalidades? Eh, Saqué cinco escenarios donde lamentablemente se da mucha corrupción en las municipalidades y el primero de ellos por supuesto es la contratación pública, puesto que es el sector más expuesto a los riesgos de gestión irregular, fraude y corrupción y que estas conductas ilícitas siembran siempre la desconfianza en el ciudadano. Y eso aquí va a estar relacionado a un exceso de la discrecionalidad. Siempre se ha dicho que el exceso de la discrecionalidad administrativa va a estar relacionado al tema de la corrupción. ¿Y qué es el tema del exceso de la discrecionalidad administrativa? La discrecionalidad administrativa es parte pues, de la administración pública, es parte del derecho administrativo, es parte de la toma de decisiones del jerarca. El tema del exceso a la discrecionalidad administrativa es que existan funcionarios con conocimientos, funcionarios debidamente formados, que tomen decisiones conforme a las reglas de la ciencia y la técnica, que tomen decisiones motivadas y que tomen decisiones también bajo los parámetros de la razonabilidad y la proporcionalidad. ¿Para qué? Para evitar arbitrariedad, para evitar por supuesto carteles amañados o carteles dirigidos. A pesar de que tenemos también un sistema de contratación pública tecnológico, ya una plataforma SICOP, que por supuesto va a disminuir las fugas en materia de corrupción y también una nueva, que la estaremos estrenando este mes, la nueva ley de contratación de contrataciones públicas, que también va a disminuir estas burlas al sistema y estos fraudes de ley que pueden ocasionar la corrupción. Siempre la elaboración del cartel va a estar en manos de un funcionario y es donde debe concientizarse en la formación de este funcionario que lleva a cabo
estas necesidades institucionales de servicios públicos, de obras, de bienes, ¿verdad? Que es la terciarización del servicio público de manera motivada, de manera justificada, no en favor de un contratista y evitando, por supuesto, el despilfarro de los sagrados recursos públicos que son de todos. El otro gran punto, el otro estadio donde podemos encontrar corrupción en nuestros gobiernos locales, lamentablemente es en el control constructivo y en el control fiscal local, ¿verdad? Donde pasa la coyuntura o el corazón de nuestras municipalidades, donde hay platica, como dicen, ¿verdad? Y aquí es importante hablar de la labor del inspector municipal. El inspector municipal, aquel funcionario del nivel operativo, que por dicha no son muchos y no son pocos, pero que siempre va a haber tentación, ¿verdad?, a corrompir en estos estadios, en estos escenarios, donde el inspector básicamente no va a llevar a cabo actuaciones formales, sino más bien actuaciones materiales, como cuáles: inspecciones, cierres de obras, cierres de locales sin licencias comerciales, cierres o clausuras de obras sin permisos de construcción, y aquí es donde lamentablemente a la mañosa se le moja la mano, es donde se reciben mordidas y es donde lamentablemente se dan escenarios de corrupción que podríamos solucionarlos si capacitamos a nuestros funcionarios locales en materia de códigos de éticas, en temas de valores y principios de lucha contra la corrupción o erradicar la corrupción, por supuesto con una mejora de salarios, ¿verdad?, que sea más atractivo, y por qué no con mecanismos de control interno importando soluciones que ya incluso lo tiene el Estado por medio del Ministerio de Tránsito, donde los inspectores de tránsito tienen una cámara que la portan cerca de la placa. ¿Por qué no los inspectores también tengan una cámara pequeña, ¿verdad?, donde graben todas las diligencias que lleven a cabo para que queden debidamente documentadas, y cualquier situación, ¿verdad?, irregular que se quiera llevar a cabo, incluso la penalidad del corruptor, es decir, aquel ciudadano que quiera pagar al funcionario público para que no haga sus labores, pues todo quede debidamente documentado y con las pruebas respectivas. El tercer escenario donde nuestros gobiernos locales, según mi experiencia, puede ser tierra fértil para que se hagan estas prácticas corruptivas y crezca esta hierba mala de la corrupción, son los nombramientos irregulares de funcionarios, ¿verdad?, en contra del sistema de méritos. Recordemos que Costa Rica tiene un sistema de meritocracia desde el 49 en sus artículos 191 y 192, donde para accesar a la noble función pública, pues el funcionario público debe cumplir con los requisitos del puesto. En ese sentido, lamentablemente a la fecha, a pesar de tener todo un sistema de méritos, existe el nepotismo, el compadrazgo, el amiguismo, el clientelismo. ¿Cómo se evita esto? Bueno, robustos departamentos de talentos humanos o recursos humanos, valientes, que cuando un jerarca, ¿verdad?, de turno quiera hacer un nombramiento de este tipo, pues le diga que no. Jerarca tomando decisiones y técnicos atentos, es una relación típica y lineal que debe darse, y es donde el control de legalidad y el control de oportunidad también lo ejerce el funcionario, el técnico. Y por supuesto auditorías internas activas en la revisión de todos estos fenómenos, haciendo los servicios de advertencias o por supuesto las relaciones de hecho para llevar a cabo los procedimientos y se asientan las responsabilidades del caso. Cuarto punto que encuentro es el tema de la impunidad, ¿verdad? La impunidad, la prima hermana de la corrupción, la melliza, o prácticamente coexisten entre ellas. Lamentablemente en Costa Rica existe un sistema, lamentablemente, y es un daño colateral pues de todo sistema de gobierno, que no hay perfectos, ¿verdad? Incluso la democracia tiene sus bemoles, que es el tema de la justicia pronta y cumplida. Es un ejemplo clásico del tema de impunidad, donde el ciudadano se ve frustrado ante situaciones de por qué no se llevan a cabo las sanciones a ciertos funcionarios por ciertas situaciones que se cuestionan, prescripción de estos asuntos. Y en materia municipal lamentablemente tenemos aún, y por mandato constitucional, el fenómeno del agotamiento de la vía administrativa. Que aquí quisiera poner un ejemplo muy rápido de lo que a veces se viven frustraciones al interno de nuestros gobiernos locales, de jerarcas que tal vez quieren tomar acción, que lamentablemente, y repito, insisto, porque soy un entusiasta y considero que nuestros gobiernos locales tienen muy buenos funcionarios, lamentablemente algunos otros no lo son, y estos otros que no lo son tumores, ¿verdad? Son cánceres malignos dentro de nuestras organizaciones,
que como cirujanos se debe extirpar, ¿verdad? Bajo pinzas, bajo técnicas incluso de orfebrería fina, buenos procedimientos administrativos para acreditar la culpa grave y el dolo de un funcionario para poder despedirlo sin responsabilidad patronal. No obstante, como existe el fenómeno del agotamiento de la vida administrativa, estas decisiones finales o estos actos finales de despidos van a los juzgados de trabajo, donde lamentablemente los jueces de trabajo no conocen o no están formados lo suficiente con la materia de fondo, en este caso administrativa y municipal, y muchas veces, y no pocas, por meros formalismos, se da la reinstalación de estos funcionarios, a pesar de que en el fondo se acreditan las situaciones irregulares, ilegales e ilícitas eventualmente que cometió este funcionario, por situaciones meramente formalistas o de peccata minuta, se termina reinstalando a estos funcionarios. Esto obviamente es una bofetada al sistema, ¿verdad?, institucional, a lo que eventualmente quiera hacer un jerarca y una institución valiente en querer sanar la administración, y pues se dan estos fenómenos que lamentablemente en nuestros gobiernos locales a la fecha tenemos. Y por último, y más una realidad, es un efecto, ¿verdad?, colateral y negativo que tenemos no solo en nuestros gobiernos locales, sino en el sistema en general, que es una poca participación ciudadana. Una activa participación ciudadana, por supuesto, que disminuiría y atenuaría bastante todo el fenómeno de la corrupción. Y aquí me gusta tal vez hablar del síndrome de Peter Pan. ¿Y por qué el síndrome de Peter Pan? El síndrome de Peter Pan es aquel adulto, ¿verdad?, que digamos que es adulto pero que piensa como niño, y el niño por lo general cuando pasa algo se olvida muy rápido y espera que los adultos le solucionen. En nuestro sistema sucede lo mismo. Nosotros los ticos nos olvidamos muy rápido de las cosas y esperamos que otros adultos solucionen nuestros problemas. Esos otros adultos son los políticos, a los cuales les echamos las responsabilidades de lo que pasa en el sistema, y como ciudadanos no nos apropiamos de la cosa pública. Entonces aquí, y anteriormente hablaba de esta relación lineal de políticos tomando decisiones y técnicos atentos. A mí me parece que hay que sumarle un vértice más, que es la participación ciudadana. Una participación ciudadana activa que se preocupe por la cosa pública, que haga un control político responsable y objetivo, y que aproveche los mecanismos que tiene el sistema para colaborarle a la misma institucionalidad para evitar estos fenómenos de corrupción. A modo de conclusión, primero, entender que el servicio público, la administración pública no es un regalo, es un derecho fundamental y se exige. Un entrenamiento ético periódico a los jerarcas y los funcionarios municipales es vital. Refrescar las neuronas en materia de valores, de principios éticos y de la lucha contra la corrupción es un espacio que, gracias al profesor y a la Comisión de Probidad y Corrupción e Impunidad, lo tenemos en esta ágora del conocimiento que es nuestro Colegio de Abogados. Evitar a toda costa la sobreregulación, ya que esta convive estupendamente con la corrupción. El tema no se mejora con más leyes. El tema va por otro lado. Políticas públicas, educación a los funcionarios, mejoras del sistema, mejoras en sistemas de control interno. Entender que la mejor forma de lucha contra la corrupción es la prevención. Y tal vez como un último aporte humilde que vengo a dar esta noche, de cierre, creo yo, ya de la actividad del Día contra la Corrupción, es que tanto el sistema administrativo como judicial proyecte sus recursos, proyecte sus esfuerzos. Si bien es cierto, existen fugas pequeñas de corrupción que hay que tratar, que hay que curar, no nos desgastemos persiguiendo el pescadito, la sardina, porque en el gran océano de la administración pública tenemos muchos tiburones, hay muchos megalodones, y el resentimiento social es por qué no pasa nada contra esos grandes casos, esos grandes cuestionamientos que siguen sin tener un resultado. Muchísimas gracias por el espacio y buenas noches.